pero el 6 de octubre y el 24 Señores participantes, muy buenas noches. Continuando con el diplomado especializado en el proceso contencioso administrativo y procedimiento administrativo sancionador. El tema a tratar hoy es medidas cautelares en el procedimiento sancionador. Para ello contamos con la presencia nuevamente del doctor Roberto Vaca Merino. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Buenas tardes, gusto verlo nuevamente. Esta vez, la sesión de hoy día, vamos a ver otro tema específico del procedimiento sancionador, es referido a medidas cautelares. Este tema de medidas cautelares es bastante interesante y bastante importante tener en cuenta. Es un aspecto que nos permite el procedimiento sancionador, básicamente permite al órgano instructor asegurar, si quiere, la eficacia de la resolución final, ¿no? Asegurar que la decisión final que se dé y que finalmente conlleve todo el procedimiento que hemos visto anteriormente, seguido en base al recurso de defensa, al debido procedimiento y asegurando la participación del administrado, se dé en el marco de un procedimiento en el cual se asegure que la efectividad de la decisión final va a poder darse. Y que justamente también esas medidas cautelares impidan que los efectos de la conducta infractora y la conducta dañosa sigan realizándose durante el desarrollo del procedimiento. Entonces es usual que normalmente el momento más usual en que se impongan este tipo de medidas es el momento del inicio del procedimiento, básicamente porque ahí al darse inicio al procedimiento se evalúa la situación. Se observa pues que es necesario aplicar una serie de medidas bajo las cuales se pueda asegurar la decisión que va a transcurrir un tiempo después, porque el procedimiento va a llevar su curso, va a darse durante determinado periodo y lo que se quiere evitar es que pasado todo su tiempo ya la decisión final que se dé en el procedimiento ya no sea, ya no tenga el efecto deseado, ya no subsane una situación, sino que ya veamos una situación ya producido todos los efectos dañosos. Por consiguiente, se busca evitar a través de las medidas cautelares que la situación gravosa se siga produciendo o que esa conducta infractora se siga produciendo. Entonces, básicamente, el tema de medidas cautelares, y a lo que voy a referirme bastante en la discusión, es el tema a los elementos de juicio en los cuales tienes que basarte para poder establecer la pertinencia de imponer una medida cautelar, como también por el tema de la razonabilidad, la proporcionalidad de la misma. Para imponer la misma, no puede ser una situación que exceda los límites y ya implique un carácter punitivo. La medida cautelar no es una sanción. Puede asimilarse en principio a una sanción, o sea, puede tener las características de una sanción, pero finalmente no es una sanción, no es la sanción final que está en el procedimiento. A pesar de que a veces se repite, ¿no? La medida cautelar, después la sanción definitiva es similar a la medida cautelar, pero ya es el resultado final. Pero lo que iba con el tema de la proporcionalidad y la razonabilidad es que justamente tratamos de evitar de que esa imposición de la medida cautelar al inicio, normalmente, pero no siempre, porque puede darse también durante el trámite del procedimiento sancionador, no sea excesivamente gravosa y punitiva hacia el administrado o funcionario, de ser el caso del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, viendo las características, algunas de las características básicamente que muestran el tipo de figuras, pues vemos que este tipo de imposición de medidas cautelares se puede darse de oficio o a pedido de alguna de parte, ¿no? Básicamente, normalmente es el órgano instructor, lo veíamos antes la diferenciación entre órgano instructor y órgano sancionador, que normalmente se prevé para el procedimiento sancionador, y normalmente este órgano instructor, quien tiene a cargo la primera etapa, digamos, del proceso sancionador, corresponde evaluar la pertinencia de imponer una medida de este tipo y finalmente decidir su aplicación, ¿no? Esta medida básicamente busca tutelar, como dice el interés general. Básicamente es una medida que busca dar sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador se va a evaluar todas las pruebas, lo que aporte el administrado al momento de notificar sus descargos y justamente los elementos que después, durante el transcurso del procedimiento sancionador, el órgano instructor
y eso también el órgano sancionador pueda ponerse en conocimiento de los mismos y yo tengo que buscar esos elementos probatorios. Sin perjuicio de todo ese desarrollo procedimental y toda esa fase procedimental y la decisión final que se imponga, ya se busca a través de esta medida inicial o durante el desarrollo del procedimiento, se busca asegurar el interés general, se busca asegurar que la situación aparentemente o presuntamente gravosa, que afecta, digamos, la conducta, la presunta conducta infractora de algún administrado o la actuación irregular de un funcionario, se vea paralizada, que no siga afectando como se prevé al inicio del procedimiento, no siga afectando el interés general. En ese sentido es importante decir que esta medida en cierto modo implica un prejuzgamiento. No es una decisión final, pero sí implica que el órgano instructor, quien tiene cargo del procedimiento, haga una evaluación preliminar de los hechos, vea en qué medida esta situación ha generado o llegado a la afectación que posiblemente se ha dado, y entonces vea la pertinencia de efectivamente pueda recurrir a este mecanismo que prevé el procedimiento sancionador y aplicar la medida cautelar que sea pertinente y que esté prevista, obviamente otra vez entramos en el tema de legalidad y necesidad, que esté prevista en el procedimiento al cual nos estemos refiriendo, desde el cual se trata, ¿no? Esta medida cautelar no debe afectar tampoco derechos de terceros, ¿no? O sea, esta medida cautelar recae básicamente sobre la persona supuestamente infractora, el administrado que ha incurrido en la infracción, la presunta infracción en que se le impute y por la cual se está desarrollando el procedimiento sancionador correspondiente. Entonces no implica que esa situación pueda perjudicar a un tercero no considerado en ese procedimiento, a cual no se está imputando ningún tipo de infracción, por lo tanto no tiene que ver con la conducta infractora, no tendría por lo tanto tampoco que verse perjudicado por una medida cautelar, más aún que esa tiene un carácter todavía prejuzgatorio, ¿no? Entonces no es definitivo, entonces sería absurdo que justamente se perjudique a un tercero. Si ya de por sí debe evaluarse con razonabilidad o proporcionalidad, con elementos de juicio suficientes para poder aplicar una medida de este tipo, con mayor razón, esta no debe recaer efecto sobre un tercero. Y como decíamos desde el inicio, ¿no? esta medida cautelar, el objetivo principal, no el único, es justamente asegurar, garantizar la efectividad de la decisión final que se tome durante el procedimiento, ¿no? Busca que finalmente esta resolución de la que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta resolución motivada, sustentada, que desarrolla todos los elementos que se tenían en cuenta, todos los argumentos que se tuvieron en cuenta, los documentos, todo lo demás, toda esa resolución, la decisión final que se tome al respecto tenga efectividad, o sea que realmente implique una situación en la cual se llegue a cambiar la situación irregular o se llegue a sancionar efectivamente la situación infractora en la cual se ha dado inicio al procedimiento. Busca asegurar que esta decisión final no caiga en el vacío, ¿no? Que finalmente ya sea una situación ya dada, que no se pueda reparar o que no haya forma en la cual sancionar, sino busca asegurar desde el inicio o durante el trámite del procedimiento que esa decisión final va a tener cierta efectividad, por lo menos asegurar que esa decisión no es una decisión solamente declarativa, sino también va a tener un carácter efectivo y que la imposición de una sanción eventualmente va realmente a causar una diferencia en relación a la situación previa al inicio del procedimiento sancionador. Entonces, una finalidad básica de este tipo de medidas es el aseguramiento de la decisión final que se tome respecto al procedimiento sancionador. Básicamente, este tipo de medidas cautelares no es una figura, digamos, exclusiva del procedimiento sancionador, ¿no? Está prevista en general en el procedimiento administrativo como tal. En todo procedimiento administrativo se contempla la posibilidad de imponer medidas cautelares. Ya específicamente respecto a medidas cautelares también existe una regulación específica, que es el 236, que está mencionado ahí, de la ley del 2744, ¿no? Entonces, efectivamente, ese 236, digamos, ya específico que regula en relación a medidas cautelares, toma también los elementos que están previstos en, digamos, la regulación general que prevé el 146 de la ley del 2744. Entonces, básicamente, y sin reiterar todos los términos de la regulación que está prevista ahí y que bien pueden ver, efectivamente, es ahí en ese procedimiento del 146 donde establecen las pautas básicas. Y ya el 236 ya establece ya precisiones más ajustadas a la naturaleza del procedimiento sancionador, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ambos
ambos artículos para el tema de ejecución de medidas cautelares durante el desarrollo de un procedimiento sancionador. Básicamente los elementos más saltantes, por ejemplo el 146, es el tema de la decisión motivada, que debe ser la que sustente la decisión de la autoridad competente para imponer la medida cautelar. Los elementos de juicio suficiente, ¿no? Como veníamos insistiendo, era el tema de que hay elementos que expliquen, que sustenten, que justifiquen la decisión que se va a adoptar respecto a la medida cautelar. Esta medida es provisoria, o sea, la naturaleza básica de una medida cautelar es que es provisoria, es temporal, que tiene un límite en el tiempo, máximo llega hasta el momento de la decisión final. Entonces, no tiene un efecto permanente, ¿no? Entonces, esta decisión fundamentada que se impone por parte de la autoridad competente debe buscar básicamente garantizar la efectividad, la eficacia de la resolución final que se va a emitir como consecuencia de este procedimiento sancionador, ¿no? Ahora, estas medidas cautelares también pueden ser, si cambian las circunstancias, si cambia la situación, ya no justifica la adopción de la medida, pueden ser modificadas o levantadas durante el desarrollo del procedimiento. Efectivamente, esa es una posibilidad que se da a lo largo del procedimiento. Si es que efectivamente se ve que las circunstancias ya no la meritan, han cambiado las condiciones, es posible pues que sí, efectivamente se pueda modificar la medida o en todo caso llegar a levantarse incluso la misma, ¿no? Estas medidas, como también es importante tener en cuenta, no pueden causar perjuicios de imposible reparación para los administrados, ¿no? O sea, no puede conllevar una situación en la cual ya no se pueda subsanar, porque efectivamente hay que tener en cuenta que esta medida cautelar es una medida provisional, es una medida que es prejuzgamiento, que no implica una decisión final, que puede ser que en consecuencia del procedimiento final que se lleve a cabo, la decisión final que se tome, pues se determine que no hubo una conducta infractora, que efectivamente pues no corresponde aplicar una sanción al administrado. Entonces, sería gravísimo que la medida cautelar que se haya impuesto durante el desarrollo del procedimiento o al inicio del mismo pueda generar un perjuicio de imposible reparación al administrado. Pero que se busque la medida, y justamente viene el tema ya de la gradualidad y la proporcionalidad en la cual se debe efectivizar esta medida, que esa medida no implique un perjuicio ya definitivo o que implique una imposibilidad de que se pueda reparar la eventual gravamen o la eventual situación perjudicial para el administrado, ¿no? Ahora, también se puede señalar que estas medidas cautelares, además del procedimiento administrativo sancionador y las que están fijadas de manera general en el 146, también están contempladas, por ejemplo, para el caso del procedimiento trilateral. Básicamente en el artículo 226 de la ley 2744 también encontramos medidas cautelares, más que todo ajustadas al tema de procedimiento trilateral, ¿no? Y básicamente un punto ahí de manera tangencial a destacar respecto al tema de procedimiento trilateral es que si lo obligado a cumplir con una medida cautelar no lo hiciera, porque en este caso cabe la posibilidad que un tercero sea el que tiene que cumplir la orden de la administración, no lo hiciera, ahí se le pueden aplicar normas de ejecución forzosa que también están contempladas en la ley de procedimiento ejecutivo general. Justamente este tema de la regulación de las medidas cautelares en el procedimiento trilateral, extraemos también un aspecto importante, que es el tema de la apelación. Efectivamente, la apelación en medidas cautelares se puede realizar, pero sin efecto suspensivo. La medida cautelar se mantiene mientras se resuelve la apelación. Es un punto que se extrae de este 226, pero que también es aplicable al resto de medidas cautelares que se apliquen durante el procedimiento administrativo o durante el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Yendo un poco al trámite, ¿cómo se efectiviza esta medida? Básicamente la autoridad que maneja el procedimiento instruye, ahí viene el tema de órgano instructor, cuando hay diferenciación clara entre órgano instructor y órgano sancionador, es el órgano instructor el que dispone la adopción de las medidas de carácter provisional, temporal, que busquen asegurar la eficacia de la resolución final que se va a emitir como consecuencia del desarrollo de todo este procedimiento. Ojo, hay que tener muy en cuenta el tema de ese carácter provisional, o sea, justamente la medida puede durar todo el procedimiento, puede durar durante parte del procedimiento, y hay otro tema que las circunstancias pueden cambiar, o la motivación, el aspecto que llevó a imponer esa medida puede cambiar, y simplemente durante el desarrollo del procedimiento, que no al final, esa medida puede levantarse o modificarse, ¿no? Entonces, ese carácter provisional le da tanto el tema de que no es permanente y también la posibilidad de que pueda ser modificada o levantada en cualquier momento del procedimiento.
porque justamente la idea no es imponer una gravamen o una situación perjudicial al administrado sin justificación. La razón por la cual se aplica una medida cautelar es porque hay elementos de juicio que la sustentan y que ameritan aplicar esta medida cautelar para asegurar la eficacia de la decisión final que se emita durante el procedimiento. Entonces, como se dice, la iniciada la autoridad, inició el procedimiento de la autoridad competente. Ahí viene el tema de motivación, como decíamos otra vez, tiene que haber una decisión motivada. Así como hablábamos de la motivación de las resoluciones, que es importante para asegurar el debido procedimiento y básicamente el derecho de defensa y evitar la arbitrariedad de la administración respecto a la imposición de estas medidas, se busca que la decisión que aplique esta medida cautelar sea debidamente motivada. Deben estar claros los argumentos, los elementos que tiene en cuenta la administración para poder decidir aplicar esta medida cautelar. Entonces, ahí viene la importancia de la motivación de las decisiones de la administración. Es un aspecto básico para evitar justamente las decisiones arbitrarias o poco sustentadas de la administración pública en perjuicio de los administrados, básicamente. Entonces, ahí entra la motivación, la justificación suficiente, contar con los elementos adecuados que justifiquen la aplicación de esa medida durante el procedimiento y asimismo adoptar, ahí hay un punto muy importante, bajo la responsabilidad del órgano instructor. O sea, el órgano instructor es responsable de las medidas cautelares que decide imponer. Si las aplica mal, asume la responsabilidad del órgano instructor, porque es una situación ya gravosa para el administrado. Si el administrado ya está viendo perjudicado por la aplicación de la medida cautelar, es una preliminar decisión, un prejuzgamiento, pero ya está perjudicando en cierto modo el administrado. Entonces, el decisor, el órgano instructor en este caso, que decide imponer la medida, también la hace bajo responsabilidad. No es simplemente decidir alegremente, pues yo impongo medidas cautelares a diestra y siniestra, sino que la norma le atribuye una responsabilidad para asegurar que justamente pues, la aplicación de estas medidas no sea desproporcionada, no sea arbitraria, no sea a libre albedrío del órgano instructor, sino que efectivamente pues, se justifique decisiones motivadas en una situación efectivamente que justifique la aplicación de ese tipo de medidas cautelares. Entonces, de ahí la necesidad de que el órgano instructor evalúe bien la situación antes de imponer ese tipo de medidas cautelares. Estas medidas cautelares son las que deben estar establecidas en ley o en las disposiciones jurídicas aplicables, reglamentarias. O sea, no puede imponer una medida cautelar que no esté prevista para este tipo de procedimiento. Como ustedes han visto, procedimientos administrativos funcionadores tienen diferentes regulaciones de acuerdo al ámbito, al sector al que nos estamos refiriendo, a la entidad de que se trate, y las medidas cautelares también varían, ¿no? No es lo mismo unas medidas cautelares en el procedimiento de competencia desleal, en el procedimiento de verificación ambiental, o el procedimiento sancionador que pudiera haber de carácter disciplinario. Son diferentes tipos de medidas cautelares. Entonces, medidas cautelares que se impongan deben ser correspondientes al procedimiento del que estamos tratando. O sea, no debe ser extraer, no es que podemos aplicar supletoriamente, digamos, una medida cautelar de otro procedimiento distinto. Nos estamos refiriendo al procedimiento en el cual estamos en curso. Así es el procedimiento de carácter de competencia desleal o ese procedimiento disciplinario, debes tener en cuenta las medidas cautelares que están fijadas para este procedimiento. Es igual como el tema de la tipicidad, ¿no? La tipicidad de la infracción. Solamente pueden desarrollarse en este procedimiento, deben ser materia de este procedimiento las conductas infractoras previstas en la norma correspondiente, pero no puedes tú procesar a alguien por una infracción que no está prevista para ese supuesto. Entonces, efectivamente acá también son las medidas cautelares que están previstas para este tipo de procedimiento sancionador. De ahí la exigencia de la norma de que sean las medidas cautelares establecidas en ley o en las disposiciones reglamentarias que pudieran haber al respecto. Justamente la fundamentación de esa decisión debe ir en el sentido de buscar de que sin la adopción de esa medida cautelar, si esa medida cautelar, un aspecto muy importante a destacar para motivar eso es que sin la adopción de esa medida cautelar, si no se impone esa medida cautelar, va a correr riesgo la eficacia de la decisión final. O sea, es un factor muy importante tener en cuenta. Si no se impone esa medida, la decisión del órgano instructor para imponer esta medida debe ser bastante incidencia en que si no se hace efectiva la misma, la imposición de la medida cautelar no se llega a ser efectiva, la decisión final que se va a tomar durante el procedimiento no va a tener una finalidad adecuada, no va a tener la efectividad que se requiere. Entonces se va a peligrar la eficacia de la resolución final. Entonces es un aspecto
muy importante que tiene que fundamentarse y destacarse durante el desarrollo del procedimiento y básicamente durante la decisión de imposición de la medida cautelar, ¿no? Entonces tiene que fundamentarse mucho en el tema de que si no se impone esa medida, ¿qué pasaría si no se impone esa medida? Se va a afectar la decisión final que pudiera haber al final del procedimiento, ¿no? Entonces es un aspecto que, como parte de la fundamentación de la que hablábamos, de la justificación, de los elementos de juicio suficiente, de la proporcionalidad, de efectivamente que sea una medida prevista en la norma, que no sea una medida arbitraria, que no sea una medida extraída de otro procedimiento, justamente como parte de todo ello, y siendo un aspecto importante, es el tema que se destaque de que sin esa adopción de esa medida se complique, sea difícil la eficacia de la decisión final que se va a adoptar en el procedimiento, ¿no? Y aquí yo el punto que justamente trataba de resaltar desde el principio, ¿no? El tema de que esas medidas deben ser acordes a la proporcionalidad, a los objetivos que se pretenden garantizar, ¿no? O sea, las medidas que se imponen deben ser consecuentes con los objetivos, la situación que se quiere asegurar, ¿no? En cada supuesto concreto. O sea, debe entrar ahí el tema de la proporcionalidad, en el sentido de que es aplicar la medida cautelar que corresponde a la situación que estás manejando en este procedimiento sancionador en concreto. O sea, no puedes imponer una medida que sea desproporcionada, que no corresponda a la situación que estás manejando en este procedimiento sancionador, porque si no sería excesivamente gravosa, ya tendría un carácter ya punitivo hacia el administrado, y por lo tanto no podrías tú ya justificar la aplicación de esa medida para ese supuesto concreto. Entonces es importante asegurar tanto que esa medida sea proporcional, que la intensidad de esa medida sea la adecuada, que no sea excesiva, ¿no? Que no caigamos ya en excesos sin arbitrariedad por parte de la administración, y que efectivamente sea vinculada a los objetivos que se quieren asegurar con la aplicación de esa medida. Entonces, esos son aspectos a destacar para justificar, para sustentar la decisión que se va a tomar en esa medida, ¿no? Entonces, juntamente con ello, y como lo mencionábamos, eso nos lleva al tema de que justamente las medidas pueden ser modificadas o levantadas porque ya no están presentes los elementos, las razones que justificaban la imposición de la misma. Justamente durante el desarrollo del procedimiento, al inicio, ya sea de oficio o instancia de parte, si sobrevienen circunstancias que implican un cambio de las razones, de las situaciones que conllevaron a la aplicación de esa medida, pues efectivamente corresponde que se levante o se modifique la misma, si fuera el caso, ¿no? Hubiera circunstancias que no estaban presentes al momento en que se adoptó la decisión de imponer esa medida, pues lo que corresponde es modificar o levantar la misma. O sea, no puede mantenerse una medida simplemente por el hecho de que se impuso al comienzo del procedimiento y por lo tanto se debe mantener hasta el final del procedimiento. Eso no funciona así. O sea, no es que la medida debe estar presente durante todo el procedimiento porque es una medida que busca asegurar la decisión final. Es un aspecto de la medida. Pero también debemos destacar en garantía del administrado que esa medida también debe ser equivalente y corresponde a la situación que se presenta. La situación cambia, y las circunstancias que sobrevienen o que no estaban presentes en el momento que se adoptó la medida se ponen en conocimiento del órgano instructor. El órgano instructor conoce la situación y ve que efectivamente pues, ya no amerita aplicar una medida de esta naturaleza o modificar la misma en todo caso. Entonces pues tendrá que hacerlo. O sea, las medidas no son perpetuas, no son una roca en la cual no se puede modificar, sino que las medidas pueden ser variables en función al procedimiento. O sea, pueden cambiarse en función a las circunstancias que sobrevienen durante el desarrollo del procedimiento y que por lo tanto ameritan cambiar la medida en ese aspecto. Entonces no caigamos, si estamos a cargo de procedimientos sancionadores y tenemos a cargo ese tipo de procedimientos, no caigamos en una situación de decir ya impusimos una medida y bueno, la mantenemos como tal durante todo el desarrollo del procedimiento, porque esa medida sí cabe la posibilidad de ser variada o ser levantada si las circunstancias son distintas. Entonces ahí igualmente justificaremos, motivaremos, porque o sea, toda decisión que se desarrolle durante el procedimiento administrativo en general, el procedimiento sancionador también en especial, debe ser debidamente motivada. O sea, así como motivas tú, justificas con los elementos de juicio suficientes que impones una medida cautelar, también corresponde pues justificar y motivar debidamente porque estás levantando o estás modificando esa medida cautelar. Si la administración tiene la seguridad de los argumentos suficientes para justificar
justificar el levantamiento de una medida que impuso al principio, porque las circunstancias han cambiado, porque tuvo nuevos elementos que le pusieron en conocimiento, cosas que no previó en el momento en el cual adoptó la medida, pues con toda justificación y con la presentación del caso podrá imponer levantar la medida o podrá disponer que se modifique la medida. O sea, eso no debe ser un problema, no es un menoscabo en la facultad del órgano instructor, ni se va a ver perjudicado. Más bien lo contrario, lo arbitrario es mantener una medida que no corresponde, o sea, una medida que ya no es aplicable al procedimiento, que ya no se justifica por el estado del procedimiento y por lo tanto ya no corresponde aplicarla misma. Entonces, creo que la idea es que justamente tengamos en claro eso, ¿no? Que la aplicación, la modificación, el levantamiento de la medida, todo se da en función a las circunstancias que estén presentes en el momento durante el desarrollo del procedimiento. Si las circunstancias no cambian, obviamente, durante el desarrollo de todo el procedimiento, pues la medida se va a mantener como tal. O sea, la medida cautelar se va a mantener como tal y no va a variar. ¿Por qué? Va a asegurar finalmente la decisión final que se imponga al respecto. Y si vemos que las circunstancias no varían durante el desarrollo del procedimiento, se mantienen durante toda la ejecución del mismo, entonces pues se mantiene la medida tal como se impuso desde el inicio o desde la mitad del procedimiento, o sea, porque no hay un momento exacto en el cual se imponga esta medida cautelar. Entonces, pero si hay circunstancias sobrevinientes que impidan cambiarla, pues corresponde aplicar la misma, ¿no? En el tema de la caducidad de estas medidas, hay unas circunstancias en las cuales ya no es necesario pues que el mismo órgano instructor decida de oficio o a medida de parte dejar sin efecto esta medida o cambiar la misma, sino que ya son las circunstancias específicas en las cuales ya la medida caduca de pleno derecho. O sea, ya la medida ya simplemente queda sin efecto porque ocurrió una circunstancia determinada en la cual ya justifica, ya simplemente ya no es un tema que va a justificar la decisión del órgano instructor, sino que ya es una situación que ya de pleno derecho esa medida concluye. Básicamente son tres, ¿no? Cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, obviamente, porque si justamente una de las finalidades básicas de la medida cautelar es asegurar que la decisión final sea efectiva, se garantice que efectivamente la eficacia de esa resolución final, si esa resolución final ya se da, pues ya terminó uno de los supuestos básicos para imponer una medida cautelar, porque ya se tomó la decisión final respecto al procedimiento que estaba siguiendo. Entonces, por consiguiente, y ahí la medida simplemente de pleno derecho queda sin efecto. Se dictó la resolución final. Ya ahí la medida simplemente se deja sin efecto. Asimismo, también con el transcurrido el plazo fijado para su ejecución. Si su ejecución estaba sujeta a un plazo, se previó al momento de disponer la medida un plazo para que esta sea efectiva, y transcurre ese plazo, y ya la administración no renueva el mismo, ya no hay circunstancias para que se renueve un plazo adicional respecto a la ejecución de esa medida, ya simplemente la medida queda sin efecto. Por el plazo para esta ejecución, entonces ya por consiguiente, ya esa medida ya no es necesaria que se mantenga. Y por consiguiente también la resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? Como veíamos en el tema, la finalidad, el fin del procedimiento implica la finalidad, el fin de la medida. O sea, la medida es efectiva y es justificada mientras existe un procedimiento administrativo sancionador en curso. Pero si este procedimiento administrativo sancionador concluye de alguna u otra forma, efectivamente pues ya no hay argumento que justifique imponer una medida cautelar, seguir manteniendo una medida cautelar cuando ya el procedimiento concluyó. Entonces ya no sería justificado mantener una medida cautelar cuando ya el procedimiento ya no existe. O sea, si ya se dio resolución final o por algún otro motivo se decidió concluir el procedimiento, ya la aplicación de la medida cautelar simplemente queda sin efecto de pleno derecho, ya no corresponde mantener una medida cautelar. Entonces es importante tener en cuenta que esas son circunstancias específicas en las cuales ya la medida cautelar ya simplemente caduca. O sea, ya no es decisión ahí del órgano instructor por una decisión motivada, las circunstancias sobrevenidas, que cambiaron, o un pedido de parte en la cual yo evalué nuevamente y decidí que la medida cautelar ya no era aplicable, ya no correspondía imponerla o mantenerla, sino que ya son supuestos concretos en los cuales la medida cautelar queda sin efecto. Hay que tener en cuenta, y en esto mucho hay que extraer también del derecho procesal, porque básicamente, como conocemos, pues estas medidas cautelares son un instrumento que viene ya del mismo proceso general. Entonces,
básicamente estas medidas cautelares son herramientas procesales. Acá también son consideradas herramientas procesales durante el desarrollo. Es un proceso distinto, es un proceso civil, no es un proceso sancionador, pero administrativo sancionador. Como veíamos, los principios del debido proceso son aplicables a todo tipo de procedimientos, sea judiciales como sea administrativos. Entonces, igualmente, esa herramienta procesal, que son las medidas cautelares, que están presentes en el proceso civil, en los procesos judiciales, también están previstas para el caso del procedimiento administrativo sancionador. Y entonces buscan básicamente tienen el mismo fin: asegurar el cumplimiento de lo que será ordenado por el decisor, por el órgano sancionador en este caso, al final del desarrollo de este procedimiento. La finalidad en ese aspecto es básicamente, con matices, básicamente es la misma, ¿no? Asegurar el cumplimiento efectivo de lo que se decida al terminar este procedimiento administrativo sancionador. Básicamente ese es el mismo, ¿no? Entonces, como veíamos, ya esa medida en cierto modo implica un prejuzgamiento, una evaluación preliminar pero no definitiva, que hace el órgano instructor en este caso durante el desarrollo del procedimiento. Entonces realiza una evaluación, digamos, se puede decir prematura o previa de la situación que le pone en consideración, ¿no? El órgano instructor evalúa la situación como se la pone en ese momento, al momento que decide la imposición de esa medida, y ahí evalúa pues efectivamente la pertinencia de imponer esa medida antes de que el proceso haya concluido, porque justamente la finalidad de la medida es, y la naturaleza de la medida es una medida previa a la decisión final que se imponga. Obviamente ya no tiene justificación una medida que se imponga juntamente con la decisión final que se va a imponer. Más aún, justamente muchas veces a veces coincide la sanción con la medida cautelar previa que se haya podido imponer. Entonces, necesariamente es previa a la decisión final. La medida cautelar es previa a la decisión final. Y ahí, como se dice en la lámina también, y hay que reiterarlo, esa medida cautelar debe cuidarse de no generar perjuicios de imposible reparación, como les decía. O sea, esa medida cautelar, ya viene el tema de parte del órgano instructor de cuidar que esa medida sea debidamente proporcional. Vamos a verlo con mayor detalle más adelante, el tema de la proporcionalidad, pero es un tema de que justamente con proporcionalidad sea razonable, sea idónea, no sea una medida que se imponga simplemente para perjudicar al administrado, sino que efectivamente sea ajustada a la finalidad que se quiere conseguir, que sea ajustada al procedimiento que se esté llevando a cabo, a la situación que lo permita. O sea, no puede ser una medida que exceda a lo que se prevea, a lo que corresponde efectivamente en ese caso concreto. Hay que tener en cuenta, en general, que el proceso sancionador hay que verlo en cada caso concreto. O sea, el juzgamiento del proceso sancionador, la evaluación que se haga, tiene que darse en cada caso concreto, porque cada caso concreto del procedimiento sancionador tiene sus particularidades, tiene sus situaciones distintas. Entonces, igualmente, para la aplicación de medidas cautelares, también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. O sea, no podemos considerar que todas las procedimientos administrativos funcionales son iguales, porque ella es un error y todos los procedimientos administrativos funcionales los tramitamos de la misma manera, porque hay procedimientos, a nivel de procedimientos sancionadores, las circunstancias son de una u otra forma distintas. Hay situaciones en las cuales hay que tener en cuenta los diferentes elementos, las particularidades que reúnen este procedimiento administrativo sancionador, y sobre todo la situación que nos pone en consideración durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, por eso es importante que la aplicación de la medida cautelar no sea excesivamente gravosa, no afecte demasía al administrado. Eso debe cuidar bastante la administración, que no se excedan sus atribuciones y puede imputar ya sean medidas que no correspondan a esta situación o medidas que su cuantía sea mucho mayor a lo que corresponde para este caso concreto. Entonces debemos evitar la arbitrariedad. O sea, un gran tema en derecho administrativo es evitar lo que se llama interdicción de la arbitrariedad de la administración. O sea, evitar que la administración pueda aplicar funciones no justificadas de manera arbitraria y que exceda imponiendo su mayor posición, su supremacía durante el desarrollo de la relación entre administración y administrado, porque ustedes saben que en la relación administración y administrado se busca el equilibrio de las partes, pero efectivamente la administración es la que tiene las potestades y es la que tiene, queremos decir, las de ganar. Entonces, queremos que efectivamente la administración no se exceda en sus atribuciones. Efectivamente tiene un procedimiento regular y por eso es que hay un procedimiento administrativo sancionador, porque si justamente la administración pudiera imponer sanciones simplemente porque le pareció que la institución estuviera mal, pues lo impondría.
pero justamente el ordenamiento le prevé un procedimiento regular, un procedimiento seguido a derecho y el debido procedimiento para que efectivamente esa decisión sea motivo de una revisión previa, de una evaluación previa. Entonces, que no permita imposiciones arbitrarias o excesos de parte de la administración. Lo que se busca evitar son los excesos de la administración. No ser garantista con el administrado. Si efectivamente se le va a sancionar porque hay los elementos para sancionarlo, pues se sancionará. Pero que todo eso sea consecuencia de un debido procedimiento en el cual se le ha permitido conocer sus argumentos, conocer sus razones, y en la cual se haya evaluado todo eso. Y finalmente, si llegó una decisión de imponer una sanción porque le correspondía, pues se impondrá, pero con consecuencia de todo un debido procedimiento. Entonces, como parte de ese debido procedimiento, pues las medidas cautelares, que son parte de ese procesamiento, también pues, deben justificarse adecuadamente. Y también deben ser, si se aplica, deben ser sustentadas, deben ser razonables y proporcionales a la situación que se va a tratar. Porque no podemos imponer medidas que sean desproporcionadas, excesivas, arbitrarias, irregulares o no contempladas en el procedimiento que estamos viendo en concreto. Entonces, eso es lo que se quiere tratar de evitar. He sido mucho en el tema de la garantía, porque el procesamiento administrativo sancionador también es garantista. O sea, el procedimiento administrativo sancionador no es que tiene la finalidad, como les decía la clase pasada, ya el procedimiento sancionador por el término significa ya, tiene que haber una sanción de todas maneras. Pues, no es así, puede no haber sanción. Y finalmente la decisión de sanción o no sanción tiene que ser en el marco de un procedimiento regular. Y ese procedimiento regular, una parte importante son nuestras medidas cautelares, porque ya a través de las medidas cautelares ya estamos generando situaciones de gravosa al administrado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la imposición de esas medidas cautelares efectivamente pues sea debidamente impuesta. Entonces es por eso que se insiste bastante en el tema de la proporcionalidad y racionalidad de la medida, ¿no? Justamente en ese aspecto es el que, incidiendo en esa situación, ponía en consideración el tema de la proporcionalidad, ¿no? En el caso de la proporcionalidad para aplicar la medida, hay que tener en cuenta aquella que es pertinente, o sea, la medida que sea pertinente a la situación que estamos tomando conocimiento. Yo pongo el supuesto de que todos, o uno de nosotros, estemos en la situación de órgano instructor, en la posibilidad de imponer instruir un procedimiento administrativo sancionador, o finalmente ese órgano sancionador, tengamos en cuenta la situación del administrado en ese momento. Entonces, si nosotros nos toca decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, tenemos en cuenta que esa medida sea proporcional. ¿Qué implica esa proporcionalidad? Que sea pertinente, que sea la que mejor convenga para garantizar el logro de los objetivos, que es el asegurar el interés general, evitar que la situación infractora siga generando efectos perjudiciales. Entonces tenemos que ver qué es el objetivo. El objetivo no es perjudicar al administrado de por sí, simplemente imponerle una medida cautelar que lo perjudique porque me parece que debe imponerse como tal al administrado, sino que esa medida debe ser justificada. Y es justificar primero la aplicación de una medida, después que la medida que se imponga, de las posibilidades que tengamos, esa medida sea justamente la que sea más acorde, la que sea pertinente para la situación concreta. O sea, no solamente es decidir aplicar la medida, sino que luego de decidir aplicar la medida, se sustente, se motive por qué se va a aplicar esa medida, y luego decir por qué, justamente decidir de por qué ese grupo, esas posibilidades de medidas cautelares que yo puedo imponer, cuál de esas medidas es la más pertinente para la situación concreta que estoy viendo, que estoy procesando, que estoy observando. Entonces es importante tener en consideración ese aspecto de proporcionalidad. Como veíamos, eso normalmente recae, en la mayoría de los casos, en el órgano instructor, porque el órgano instructor es el que conoce desde el inicio el procedimiento sancionador. Y es normalmente, o sea, no es únicamente, pero normalmente es al momento del inicio del procedimiento sancionador es cuando se imponen ese tipo de medidas. Porque normalmente al inicio del procedimiento el órgano instructor pues tiene que revisar, ver si efectivamente corresponde iniciar el procesamiento, como veíamos en la clase anterior, es un punto de quiebre, el inicio del procesamiento, porque tú decides ahí dar inicio a toda esa maquinaria, todo ese trámite, ese procedimiento administrativo sancionador. Tú decides a partir de ahí notificar al administrado, ya comunicar los cargos que tiene. Entonces tú a partir de ahí ya haces una evaluación previa. Entonces como parte de esa evaluación previa, se puede llamar incluso prejuzgamiento, pre-revisión final de lo que se va a decidir. Tú puedes ver pues, que la situación amerita efectivamente pues, imponer una medida cautelar que asegure pues, la decisión final que se va a adoptar durante el desarrollo
desarrollo de ese procedimiento. Entonces, normalmente pues se atribuye al órgano instructor esa posibilidad de imponer la medida cautelar. Es el órgano instructor el que decide, ya sea pues de oficio o a pedido de parte, pues imponer esta medida cautelar. Entonces, normalmente por eso es que ese órgano, al ser el que conoce el inicio del procesamiento, la situación que se le pone en conocimiento, la presunta infracción que se le atribuye a determinado administrado, es por eso que a ese órgano instructor es el que le ha previsto pues el ordenamiento, básicamente la función de decidir la pertinencia de imponer o no una medida cautelar, ¿no? Entonces, uno de los requisitos justamente que se prevé realmente para este tipo de medidas es que cuando menos haya existido, extrayendo un poco el concepto del derecho procesal general, la apariencia, la necesidad del derecho, ¿no? Que es la verosimilitud de una posible infracción, ¿no? En ese prejuzgamiento que se hace al inicio del procesamiento administrativo sancionador, ve que hay posibilidad de que efectivamente puede ser administrado o haya incurrido en una infracción, ve que efectivamente debe adoptarse medidas que impidan que esa situación o esa conducta, ese accionar perjudicial para la administración por parte del administrado se siga produciendo. Entonces ve que justamente hay esa verosimilitud y por lo consiguiente decide pues en base a esos elementos imponer una medida cautelar. Claro, ahora esta verosimilitud no es suficiente solamente para imponer una medida cautelar, sino también es la existencia pues, justamente de un peligro de que esa decisión final que se imponga durante el procedimiento administrativo sancionador no se llegue a efectivizar. Es tanto la verosimilitud de una posible infracción como también veamos, se observe, se aprecie por parte del órgano instructor de que hay un peligro y un riesgo de que si tú esperas hasta el final del procesamiento y tú ves que la decisión final pues toma un determinado tiempo, porque justamente es un procedimiento regular que cumple determinados periodos y plazos. Entonces tú ves que ya cuando tú efectivamente llegues a la decisión final, pones en riesgo que esa decisión que no tenga un efecto práctico y concreto. Entonces, con mayor razón, tú puedes decidir aplicar una medida cautelar en ese sentido. Es un instrumento pues, provisional, ¿no? Temporal, para evitar que ese daño se siga produciendo, para que ya no se vuelva irreparable, ¿no? Si se puede todavía evitar que ese daño se efectivice, se llegue a seguir produciendo o sea finalmente irreparable, y uno de los elementos que tiene a cargo el órgano instructor para poder impedir esto de la medida cautelar, pues efectivamente pues, puede justamente justificarse en ese peligro de que la efectividad de la decisión final se vea perjudicado, puede justificar con la imposición de una medida cautelar al respecto. Entonces, hay dos aspectos ahí: la posible verosimilitud de una presunta infracción, como el tema de que efectivamente el instructor vea que hay un peligro, un riesgo de que la decisión final pueda verse afectada si es que no se impone esta medida cautelar previa al desarrollo del procedimiento o durante el desarrollo del procedimiento, y que impida pues, que la decisión final que se tome al respecto tenga una efectividad adecuada, ¿no? La idea es que pues, el procedimiento sancionador cumpla su finalidad última, que es el tema pues, de reponer las cosas a la situación antes, a la infracción que se cometió, o finalmente pues, si hubo un perjuicio a la administración, que sea reparado de ser el caso, básicamente con medidas de carácter económico, ¿no? Entonces, lo que se busca es efectivamente pues, que esa situación, ya sea medidas de reparación económica o de otro tipo, no se vean afectadas su efectividad si al inicio del procedimiento o durante el desarrollo del mismo vemos pues, que las circunstancias pueden cambiar y ya cuando lleguemos a la decisión final pues ya no podemos cobrar, por ejemplo, la multa o, por ejemplo, ya la situación en el caso ambiental ya se hizo el perjuicio, el daño ambiental ya se produjo en completo. Entonces, si podemos evitar eso al momento de iniciar el procedimiento sancionador o durante el desarrollo vemos que es necesario imponer medidas al respecto, pues tenemos que hacerlo inmediatamente. La administración está justificada ahí para motivadamente, como venía diciendo, y de manera proporcional, equitativa, razonable, ¿no? Aplicando la medida que sea más idónea al caso concreto, pueda decidir imponer una sanción al respecto, ¿no? Entonces, incidiendo mucho en ese tema de la proporcionalidad de la medida cautelar, he recogido algunas sentencias que están ahí en la lámina, básicamente que inciden en el tema, ya sea por el tema del procedimiento en general, el procedimiento ya sea a nivel judicial como a nivel administrativo, pero básicamente en lo que nos atañe en este caso el procedimiento administrativo,
que básicamente pues veíamos en el 209/2006, un amparo, que se dice el tribunal que se busca evitar que esta medida cautelar lesione de la medida menos posible los derechos de las personas o personas sobre las que va a recaer la medida. Es justamente lo que venía diciendo, ¿no? Que sea lo menos gravosa posible, o sea, que sea proporcional, que sea lo pertinente, que no sea ni más ni menos, específicamente sobre todo se cuida de que sea de más, que no sea más de lo que corresponde. Esta medida cautelar obviamente se busca que no perjudique de esa manera excesiva al administrado. Entonces, juntamente con el principio de proporcionalidad, busca ubicar el principio de idoneidad y necesidad. O sea, esa medida debe ser idónea y debe ser la necesaria. No debe ser otra que no sea la necesaria. O sea, no podemos ir más allá de lo que sea exclusivamente necesario al caso concreto. Y esa medida debe ser la más idónea posible. O sea, debe ser proporcional y a la vez debe cumplir el requisito de idoneidad. Efectivamente, tiene que estar esos elementos en toda medida cautelar que se imponga en el desarrollo del procedimiento. Si no es así, si no cumple esos elementos, pues puede ser una medida desproporcionada, arbitraria y que no sea aplicable al tipo de procedimiento que estamos aplicando en ese supuesto. Entonces, hay que tener muy en cuenta que sea la medida pertinente, que corresponda al caso que estamos tratando y desarrollando en el senador. Entonces, la medida cautelar puede implicar tanto el cese, ¿no?, de ciertas conductas. Si vemos que se trata de una conducta, un actuar, por ejemplo, en el caso de difusión de publicidad engañosa, ¿no? Si nos vamos al caso, por ejemplo, del tema de las comisiones de Indecopy y el procedimiento sancionador que sigue. Por ejemplo, puede decir, una medida cautelar puede ser el cese de una medida, el cese de una conducta, de un actuar que está causando daño, causando información engañosa que no corresponde a las personas. Entonces tú como administración puedes poner el cese de esa conducta, puedes decir que salga del aire esa publicidad que está causando, por ejemplo, una información poco verosímil o finalmente falsa, ¿no? Entonces que está causando un perjuicio. Mientras siga difundiéndose esa información, por ejemplo, va a seguir causando perjuicio porque la gente va a seguir siendo mal informada, va a tomar una decisión, en el caso de publicidad, una decisión de compra indebidamente informada o mal informada. Entonces lo que se busca evitar ahí es que esta situación irregular se siga produciendo. Entonces la medida cautelar, por ejemplo, puede ser el cese de ciertas conductas que pueden estar dándose durante el desarrollo del procedimiento. Entonces la idea es evitar la mayor cantidad de daño o el mayor impacto de ese daño, ¿no? Evitar que el daño se siga produciendo o que si ya se produjo, este daño sea mayor, ¿no? Entonces por eso se busca paralizar la situación que está generando ese daño, ¿no? Entonces es una de las medidas que se puede tomar, ¿no? El cese de la conducta que está generando ese daño. Esto es teniendo en cuenta que, otra vez, reiterando, el objetivo de la medida cautelar es asegurar la decisión final. Si la decisión final viene sobre un tema que ya generó sus efectos dañosos, si ya finalmente ya el producto se vendió en demasía, la gente tomó su decisión final de compra en base a esa publicidad engañosa, y yo a los 6 meses dicto una decisión final, ya realmente pues la decisión final que imponga pues levante esa publicidad, ya pues no va a tener la pertinencia del caso, ya la decisión final que tome durante el desarrollo del procedimiento ya no va a tener la efectividad del caso, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener en cuenta tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Es importante evitar que se perjudique la administración, la decisión final que puede implicar, ¿no? Pues no tendría sentido, como venía diciendo, que se dicte una medida cautelar que ordene una determinada conducta sin que pueda ordenarse lo mismo cuando ya se termine el procedimiento, ¿no? Que se diga, césese la publicidad engañosa cuando ya esa publicidad ya salió del aire, porque ya pasó tanto tiempo el procedimiento que este sancionador siguió el procedimiento regular, y ya cuando se tomó la decisión final, ya salió la resolución definitiva, pues ya la publicidad ya cumplió sus efectos, ya perjudicó, si queremos decirlo, al cliente, y por consiguiente pues ya la decisión final que se imponga podría sacarse una multa, ¿no? Pero ya el efecto dañoso hacia la sociedad, porque es finalmente tener en cuenta que no es que se beneficie la administración, o sea, la idea no es imponer multas
a diestra y siniestra cuando los efectos, los intereses protegidos son otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de publicidad, los intereses son que la administración, el cliente, básicamente la población en general, reciba publicidad acorde con datos fidedignos que le permitan una decisión informada de compra. Entonces, ya finalmente no estarías cubriendo el interés general de la ciudadanía, que es contar con una publicidad cierta, con una publicidad acorde, que sea efectivamente ajustada a lo que dice, ¿no? Y básicamente estarías imponiendo una sanción de carácter pecuniario a la empresa, pero que esta ya logró su objetivo, que era, pues a través de un engaño, poder vender su producto, ¿no? Entonces, hay que buscar mucho de que la medida justamente evite, pues, que se produzcan situaciones en las cuales ya cuando llegue la decisión final, ya la pueden ser dada de tal manera que ya la imposición de la sanción ya no tenga el efecto deseado, ¿no? Que ya la decisión final que se tome, pues, ya no tenga tanta relevancia ni tanto efecto sobre la situación que está siendo materia de procesamiento. Entonces, es importante, por lo tanto, que la medida sea aplicada en el momento oportuno. Si vemos, como venía diciendo desde el inicio, si desde el inicio vemos que la situación irregular, multifractora, está causando sus efectos con toda fuerza, y que ya cuando lleguemos a una decisión final, ya la situación ya va a ser muy fuerte, ya va a estar dada, ya va a estar cerrado el tema, entonces efectivamente, pues, hay que imponer la medida cautelar apenas empecemos con el inicio del procedimiento sancionador. Entonces, no caigamos en el tema de tomar decisiones ya de manera inoportuna o porque la situación ya está de modo tal que ya no se pueda reparar posteriormente. Entonces, la idea es que efectivamente la decisión sea de manera oportuna, sea pertinente y sea oportuna, porque la idea es justamente que se asegure la finalidad de la decisión que se va a tomar luego de seguir todo este procedimiento sancionador. Entonces, ya estaría de más imponer una medida cautelar cuando ya pues efectivamente la situación ya se produjo, la situación que queríamos evitar o la situación que estaba produciendo efectos dañosos ya concluyó, o ya finalmente la incidencia de la medida sobre eso ya no va a tener mayor relevancia. Entonces es justamente también la oportunidad en la cual debemos imponer la medida cautelar. Tenemos que tener muy en cuenta eso, o sea, imponer la medida cautelar en el momento que sea preciso y oportuno imponerla. Si vemos que no es al inicio, pues será durante el desarrollo del procedimiento. Por eso hay que estar atento, como órgano tutor básicamente, tener en cuenta pues, que estas circunstancias no se estén agravando, no se estén reiterando, y por lo tanto tratar de poner una medida cautelar que evite ese tipo de situaciones. Y otro tipo de medidas cautelares, digamos, si queremos dividirlo en dos ámbitos más o menos generales. El tema de las medidas cautelares se tratan de asegurar, por ejemplo, el tema del patrimonio, ¿no? El tema de que efectivamente pues, las personas pues, puedan cubrir la eventual multa, sanción pecuniaria que se les pueda imponer, ¿no? Efectivamente evitar pues, que puedan decir que no van a poder asumir la eventual infracción de ese tipo que les pueda imponer la administración, ¿no? Entonces se busca evitar que ese tipo de situaciones se produzcan y por consiguiente se puede decir de que ya la administración ya no se puede hacer efectivo el cobro, digamos, de una multa en ese supuesto, ¿no? Entonces, para evitar que las personas puedan disponer o que puedan hacer situaciones de traslado en la cual eviten pues poder hacer efectivo ese tipo de sanciones de carácter pecuniario, ¿no? Teníamos una pregunta. El MINDECOM tiene las facultades de imponer las sanciones, pero también creo que tiene la facultad de imponer medidas correctivas. Claro, hay una definición, o sea, hay medidas correctivas y medidas cautelares. Esa es otra posibilidad que también lo van a ver en el desarrollo de este módulo, el tema de las medidas correctivas que puedan imponer como parte ya normalmente acompañando la decisión final. Las correctivas son más de la decisión final, pero las cautelares tienen la diferencia que pueden imponerse durante el inicio como durante el desarrollo del procedimiento, o sea, tienen una temporalidad distinta, ¿no? O sea, además que son asegurar la decisión final. En cambio, las medidas correctivas normalmente ya son las medidas que puede adoptar la administración, en las cuales todavía cabe la posibilidad de corregir la situación que se produjo por justamente la actuación infractora. Entonces ya se busca corregir la situación que ya cuando yo tuve la decisión final, pues se amerita tomar medidas correctivas para corregir, para la redundancia, la situación irregular que
que produjo la infracción en la que incurrió el administrado. Entonces, justamente ahí viene la diferenciación básicamente correctiva. De todas maneras, va a ser materia de una clase, tengo entendido que ya van a poder ver con mayor detalle el tema de medidas correctivas. Pero le adelanto esa diferenciación que hay que ver, ¿no? Entonces, igual, como estas medidas cautelares pueden imponerse durante, básicamente, hasta antes de la decisión final que se adopte, pues también durante todo ese procedimiento puede ser que la persona que se vea perjudicada con la imposición de una medida cautelar, pues pueda formular durante todo ese procedimiento, si se le impone pues a la mitad del procedimiento, o casi al culminar el procedimiento o al inicio del procedimiento, igual, o sea, siempre tiene la posibilidad de imponerla, de solicitar la apelación correspondiente. Siempre esta va a ser sin efecto suspensivo. Pues, o sea, ¿por qué sin efecto suspensivo? Porque si no, si esperamos que esa medida se resuelva la apelación, justamente ya va en contra del carácter preventivo que tienen esas medidas cautelares, ¿no? Entonces ya se vería obstaculizado ese carácter preventivo si toda apelación a las mismas, a la imposición de las mismas, se viera afectado por la imposición de una apelación, ¿no? Volviendo un poco al tema de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que este es el aspecto básico, el presupuesto básico en el cual hay que tener en cuenta para la imposición de una medida cautelar, ¿no? Y ahí cogí una sentencia muy interesante del TC en la segunda lámina que habla del tema, que es la 4883-2007. Es muy interesante porque no solamente es sobre el tema de la proporcionalidad de medidas cautelares, en general sobre medidas cautelares, ¿no? Entonces, este 4883, justamente yo he seleccionado la parte que más me interesaba, pero realmente le recomendaría que la pudieran tener. Está en la página del TC, porque es muy interesante para todo el tema del procedimiento administrativo sancionador y básicamente sobre todo el tema de medidas cautelares, que es materia de este caso. Entonces, básicamente yo había extraído como puntos importantes, por ejemplo, de esta sentencia, no solamente el tema del fundamento jurídico 11, que es el que está extraído ahí, ¿no? Yo también, por ejemplo, el fundamento 10, ¿no? Que dice, por ejemplo, a fin de que el procedimiento de fiscalización y sanción sea efectivo, cumpla con el fin de desincentivar las conductas infractoras que atentan contra el interés público. El establecimiento de medidas cautelares tiene por finalidad no solamente asegurar la eficacia de la resolución, que es de la que hablábamos a lo largo del tema, que sea evitada como consecuencia del procedimiento sancionador, o sea, no solamente la eficacia de la resolución, sino además evitar la perpetuación, o sea, los efectos dañosos de la conducta jurídica, antijurídica reprendida. O sea, esa conducta infractora, pues sus efectos no se sigan produciendo. Si estamos en el curso del procedimiento administrativo sancionador, queremos evitar que esos efectos dañosos se sigan produciendo. Entonces, ¿qué mejor? Y ya la autoridad que tiene a cargo del procedimiento, pues si evalúa que esta situación se sigue generando, los efectos dañosos se siguen produciendo, pues con mayor razón pues puede imponer la medida que evite que esa situación dañosa se siga produciendo. Y ahí ya justamente decidido imponer la medida, es que hay que tener en cuenta el criterio de proporcionalidad al que me refería, ¿no? Y como están viendo ahí, básicamente, si refiriéndose al procedimiento administrativo sancionador, dice el Tribunal Constitucional que la imposición de este tipo de medidas no debe suponer una vulneración al derecho de debido proceso. Otra vez de debido proceso, que hablábamos en la clase de estructura y trámite del procedimiento, y tampoco no constituyen un anticipo de la sanción, ni tampoco resultan contrarias a la presunción de inocencia. Ahí me tengo el tema de presunción de inocencia porque también se decía que este tipo de medidas cautelares puede afectar el derecho a presunción de inocencia por lo que se decía un prejuzgamiento, ¿no? Decía que si ya se impone una medida cautelar es porque la administración está considerando que esta persona es infractor. No necesariamente puede ser así, porque como les decía, la medida cautelar se impone al inicio del procedimiento, pero puede ser que durante el transcurso del procedimiento se vea que las circunstancias sobrevenidas son distintas, que han cambiado las razones por las cuales se impuso la infracción y por consiguiente pues corresponde modificar o levantar la misma. Entonces, básicamente la medida cautelar tiene un fin, asegurar esa resolución final, y también evitar que los efectos dañosos, si es que lo tuvieran, se sigan produciendo si es que inicia un procedimiento sancionador. Pero no implica atentar contra la presunción de inocencia, porque finalmente atentaría contra la presunción de inocencia si finalmente se dijera pues
esta medida cautelar pues ya implica efectivamente, como pueden decir algunos críticos, decir que esta medida cautelar ya definitivamente, al encontrar una medida cautelar, tú ya vas a juzgar y decir que efectivamente esta persona es infractora. Pero sí, puede haber muchos casos en los que se impongan medidas cautelares y finalmente no se impone la sanción final, porque el procedimiento, como veíamos, es mucho más complejo y más rico. O sea, no solamente es lo que se tiene al inicio del procedimiento, no es lo que tiene la administración solamente que el documento, el expediente que tiene la administración, porque todavía al momento de ello todavía no tiene todos los descargos de la parte supuestamente infractora, ni todos los argumentos y elementos probatorios que puede ir desarrollando y adquiriendo de motu propio durante el desarrollo del procedimiento, sino que todavía es una etapa preliminar, ¿no? La etapa en la cual se inicia y se decide imponer una medida cautelar porque se está iniciando el procedimiento y se ve que en ese momento, o sea, las medidas cautelares hay que tener en cuenta que se ajusta a un momento determinado. Si ese momento cambia, las circunstancias cambian, pues la medida cautelar también puede cambiar o puede ser levantada incluso. Entonces, efectivamente no veo una vinculación ahí con una presunta infracción o afectación al derecho de presunción de inocencia. O sea, hasta ahí no se considera la persona culpable de una infracción, no se considera como infractor como tal, sino que efectivamente si las circunstancias objetivas implican pues que el órgano instructor considera de que hay elementos suficientes, hay argumentos, elementos de juicio que acreditan pues que efectivamente pues debe imponerse una medida cautelar, porque si no, de lo contrario, cuando llegue la decisión final pues ya esta no va a tener efectividad, o pues que ve claramente pues que hay un efecto dañoso que sigue produciendo, pues entonces con toda justificación, con la motivación correspondiente, como lo he señalado, pues la administración puede pues imponer la medida sin que eso implique pues la afectación a la presunción de inocencia y mucho menos al derecho de defensa, ¿no? Entonces, siempre que se adopten estas resoluciones, como dice el tribunal, han de basarse en un juicio de razonabilidad. Ahí entra el tema del juicio de razonabilidad, o sea, que efectivamente esa medida cautelar sea la proporcional y sea la razonable, la pertinente para el supuesto que estamos viendo durante el desarrollo del procedimiento sancionador. Entonces, acerca de la finalidad perseguida por ese procedimiento, como por las circunstancias concurrentes. Pues ahí dice claramente el tribunal, una medida desproporcionada o irrazonable, no solamente es que no sería cautelar, o sea, no cumple con la condición de ser cautelar, una medida de ese tipo, sino que tendría un carácter punitivo en cuanto a ese exceso. O sea, el exceso ya de gravamen, la afectación excesiva al administrado, por una medida desproporcionada, irrazonable, no debidamente fundamentada, o que ya no se justifica en las circunstancias que están dadas en el caso concreto, entonces ya esto es excesivamente punitivo, eso ya es irregular, entonces eso ya sería cuestionable, ya no solamente cuestionable por el argumento en sí, poner la medida cautelar, sino porque una medida cautelar, toda medida cautelar se puede apelar, pero en este caso ya sería un tema de afectación de derechos, porque el tema es ya imponer una medida cautelar desproporcionada, excesiva, ya no es lo que busque el objetivo de la herramienta procesal, en este caso del proceso sancionador, que es la medida cautelar. La medida cautelar busca asegurar la finalidad de la resolución y busca evitar los perjuicios que se estén produciendo en ese momento. Entonces, no va más allá de eso. La finalidad de la medida cautelar no es imponerle una sanción previa al administrado. O sea, no se entienda la medida cautelar como que es una sanción previa, es la primera sanción que le imponga al administrado y después a la espera de que le voy a imponer una sanción final. No es eso. No es esa la finalidad de la medida cautelar, no es una presanción, no tiene ese carácter. Es la sanción inicial y después la sanción final ya viene con la decisión final. Porque, como reiteramos, la decisión final puede ser totalmente distinta. Puede finalmente, de acuerdo a los elementos probatorios y todo el desarrollo del procesamiento, en el cual se le ha dado el debido derecho de defensa al administrado, pues puede ser que la administración decida no imponer la resolución. Por consiguiente, la medida cautelar pues se levanta finalmente. Y esa medida cautelar, por lo tanto, no debe tener, ahí amarramos otra vez con el tema de no debe causar perjuicios de reparación, o sea, no debe tener una situación irreparable para el administrado. Por eso, porque sabemos que la medida cautelar puede ser que finalmente la decisión final no la sustente. Entonces, esa medida cautelar, si en algún momento se llegó a determinar que se ha meritado imponer la medida cautelar, pues bien, se impuso, está bien, se decidió imponerla porque en ese momento la administración fundamentadamente decidió que esa medida cautelar correspondía. Pero si finalmente la decisión conlleva que el administrado no cometió una infracción,
pues esa medida cautelar debe cuidar justamente que la medida cautelar que se impuso no sea de carácter irreparable, que haya generado un perjuicio de carácter irreparable para el administrado. Entonces ahí viene el tema de cuidar, tanto en el tema de la razonabilidad de la medida que se va a imponer, y cuando se imponga esa medida, que esa no imponga un perjuicio irreparable, una presión irreparable para el administrado, porque justamente no es una presanción o una sanción inicial, como le venía diciendo, no es una sanción menor a la espera de la sanción mayor que viene con la decisión final del órgano sancionador, sino que es una medida que busca asegurar los fines que hemos visto, el fin de asegurar la decisión y asegurar que puedes evitar que sigan produciendo efectos dañosos por la presunta conducta infractora del administrado. Entonces, básicamente esas son las finalidades de la medida cautelar, no es una presanción. Entonces, ni eso implica una afectación a la presunción de inocencia, y por otro lado, eso implica también que la medida que se imponga no debe ser tan fuerte, tan excesiva, tan dura con el administrado, que implique pues que ya le genere un perjuicio tal que de eso no se pueda levantar, si queremos decir, ¿no? Que ya no pueda efectivamente reparar la situación. Debe ser una medida que pues levantada, pues la situación no haya generado un efecto dañoso al administrado tan grave que pues ya le haya afectado definitivamente y de manera irreparable. Entonces, efectivamente, esos son aspectos que definitivamente debemos tener en cuenta para la aplicación de una medida cautelar, para la decisión final que pudiera haber al respecto. Sí. Entonces, es claro, como establecido el Tribunal Constitucional, sentencia que la recomiendo que la puedan tener en su totalidad porque es muy clara respecto al tema de aplicación de medidas cautelares, que efectivamente ese juicio de racionalidad siempre esté presente al momento de imponer una medida cautelar. Efectivamente, la idea del procedimiento de investigación sancionador, en general el procedimiento de investigación sancionador, no es imponer sanciones de por sí, y ya la idea es brindarle las garantías del caso al administrado. Y si efectivamente se ha contemplado como una posibilidad en el procedimiento de investigación sancionador la incorporación de medidas cautelares, pues también la idea no es tampoco perjudicar al administrado de por sí, sino finalmente cuando se justifique la imposición de la medida cautelar, aplicar la medida cautelar. Cuando no se justifique, no se impone ninguna medida cautelar. O sea, no es requisito sine qua non de que la medida cautelar debe estar presente en todo procedimiento administrativo. O sea, no es el órgano instructor más hábil o más entrenado si es que impone todos los procedimientos que lleva a cabo e instruye medidas cautelares a diestra y siniestra, porque no es que las medidas cautelares se imponen de por sí para que se justifique un procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene determinado objetivo, es brindar las garantías al administrado para que pueda hacer ciertos argumentos, la administración pueda conocer los mismos, evaluar todos los elementos y en función a ella tomar una decisión razonada, fundamentada, motivada respecto a la imposición o no de una sanción, ¿no? Entonces, igual, para el tema de medida cautelar, esta puede estar presente o no puede estar presente en el procedimiento de investigación sancionador. Hay procedimientos sancionadores, muchos en los cuales no hay ninguna medida cautelar, porque no la ameritan. Entonces, no hay necesidad de imponer medidas cautelares de por sí. Y bueno, si finalmente se llega a imponer una medida cautelar, pues la idea es que esa sea la más ajustada posible, la más pertinente, la más razonable. No que sea una medida excesivamente desproporcional, que pudiera decirse pues, que es demasiado gravosa al administrado, de que se está excediendo a la administración justamente en sus atribuciones, o que está yendo más allá de lo que correspondía para esa circunstancia concreta. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tema de la razonabilidad, de la proporcionalidad, de la idoneidad de la medida que se va a imponer. Porque si una medida no idónea, una medida no razonable, pues efectivamente no es una medida bien aplicada, o sea, no corresponde que se aplique una medida de esa naturaleza. Es válidamente cuestionable una medida que el órgano instructor puede imponer que tiene esas características. Efectivamente, si hay una proporcionalidad en la imposición de la medida, el administrado válidamente puede argumentar, justificar de que efectivamente esta medida está mal impuesta. Entonces, es muy importante, básicamente, corresponde al órgano instructor evaluar que efectivamente esta medida sea la ajustada al supuesto que yo estoy procesando. O sea, debe tener en cuenta las circunstancias concretas. No puede imponer la misma medida cautelar
en todos los procedimientos que lleva este órgano, porque cada caso concreto le permitirá determinar que efectivamente, primero, se aplica una medida cautelar, porque no hay obligación de imponer la misma, y segundo, si esa medida cautelar es la misma que impuso en el procedimiento A, B, C, si es X, puede ser una medida cautelar distinta, porque es de acuerdo a las circunstancias concretas que hubieran en cada procedimiento sancionador. Hay un concepto que se aplica para el tema de proporcionalidad, que es el de proporcionalidad utilitaria. La proporcionalidad utilitaria implica que se tengan en cuenta los intereses en juego, en el sentido de que dejará de ser, o sea, proporcional, dejará de ser útil la medida que pudiera gravar innecesariamente la situación del afectado, ¿no? del supuesto infractor. Y si tú grabas necesariamente esa medida, no es útil porque te va a perjudicar más bien el procedimiento que se está llevando a cabo, porque se va a cuestionar la decisión, la imparcialidad, la neutralidad del órgano instructor, que está aplicando una medida que no correspondía, que está afectando, que está grabando necesariamente el administrado, y que finalmente no cubre adecuadamente los alcances de la resolución final que se va a dictar, porque la desproporcionalidad no solamente por el tema de que pueda ser siempre de uso, también, sino que, por ejemplo, puede ser innecesaria o puede ser poco útil. Efectivamente, la medida cautelar no es la que corresponde para cautelar la finalidad de la resolución que se va a adoptar, o no es la que correspondía, no es la pertinente para evitar el perjuicio, los daños que se están produciendo. Porque puede ser que se imponga una medida cautelar que ya no sea gravosa, o sea, que no sea excesivamente dañosa al infractor, pero que sí sea impertinente. O sea, que no sea pues la que correspondía a la medida A y en realidad debía aplicarse la medida C, y no era la que correspondía para solucionar, para evitar que se siguiera produciendo esos perjuicios dañosos. Entonces, hay que tener en cuenta tanto el tema de razonabilidad como de pertinencia, porque la pertinencia no solamente va por el lado de que sea excesivamente dañosa al demostrado, sino también que sea la que corresponda al supuesto concreto que estamos procesando. Desde ahí viene ese tema de la proporcionalidad utilitaria. Entonces, esa medida debe ser la más útil, la más pertinente en relación a lo que busca el procesamiento de esa supuesta infracción. Entonces, no solamente se trata de este presupuesto de utilidad proporcional, no solamente es un presupuesto para poder dictar la medida cautelar, para poderla aplicar la medida cautelar. No solamente se justifica la imposición de la medida cautelar, sino que esa proporcionalidad utilitaria debe estar también para mantener la misma. O sea, las circunstancias que conllevaron a imponer esa medida cautelar no solamente son al momento de imponer la misma, sino como veíamos en el momento de que se desarrolle el procedimiento. Si para mantener esa medida cautelar observamos que las cosas han cambiado, o que ya no es proporcional la misma, ¿no? Que ya no nos sirve para los fines del procedimiento que estamos llevando a cabo, o que esa medida no está cumpliendo la finalidad de impedir el perjuicio que queríamos evitar que se siga produciendo. Entonces tenemos que también ajustarlo. O sea, las medidas cautelares no son algo pétreo, no son algo que se mantenga de manera inmutable durante el desarrollo del procedimiento sancionador. Eso quiero que quede bastante claro. Las medidas cautelares son ajustables, son modificables, pueden variarse en función de los objetivos. Entonces, yo lo pondría en dos supuestos, ¿no? Tanto son variables en función de las circunstancias del caso, que puede ser que ya no justifique, pues efectivamente, mantener la medida cautelar que se impuso en inicio, o puede ser que justamente la medida cautelar se varíe porque la medida cautelar que se impuso inicialmente pues ya no es la que correspondía, ya no es la pertinente, la que corresponde, ya no es la razonable o proporcional para las circunstancias que estaban en ese momento. O sea, se da tanto por el lado de que las circunstancias del hecho, del desarrollo del procedimiento nos han llevado a determinar que efectivamente pues, no justifica imponer una medida cautelar, como pues justificando imponer la medida cautelar, la medida cautelar que se impuso al inicio no era la adecuada. Entonces, o era la adecuada, pero después las circunstancias cambiaron y ya no es esa la medida que correspondía mantener, sino que acabe cambiar otra medida, acabe imponer otra medida de las que tenemos válidamente previstas en la norma o en el reglamento correspondiente. Obviamente tiene que ser del grupo de medidas cautelares que efectivamente tenga su cargo que tenga la posibilidad de imponer la administración. O sea, no puedes inventar una medida cautelar que no está prevista efectivamente en una norma o un procedimiento concreto. Entonces, de esas posibilidades de medidas cautelares, si tú ves
durante el desarrollo del procedimiento, esa medida cautelar y tú pusiste al inicio, supongamos, estoy repitiendo mucho el inicio porque es el supuesto en el cual normalmente se imponen las medidas, ¿no? En el momento en el cual el órgano instructor ve que efectivamente hay elementos que justifican la imposición de la medida y por consiguiente pues determina la imposición de la misma, ¿no? Determina la aplicación de esta medida cautelar. Pero entonces ves al inicio y si tú ves, digamos, después del desarrollo del procedimiento, que esa medida ya no se ajusta a la finalidad tanto de mantener la eficacia de la resolución final como de mantener el tema de que efectivamente se evite el perjuicio que tú querías evitar, pues efectivamente puedes tú cambiar la medida, variar la medida, porque esa es la posibilidad que tiene la administración, el órgano instructor durante el desarrollo del procedimiento, ¿no? Entonces, esta proporcionalidad en general remarca la correspondencia que debe haber entre la medida cautelar que se aplica y el fin que se busca conseguir. O sea, tiene que haber un ajuste, tiene que calzar tanto la medida que se aplica con la finalidad que se busca con dicha medida. Entonces no puede excederse en el sentido de la misma y tampoco ser impertinente. O sea, no puede ser una medida que no sea justificable para esa finalidad. Entonces no puedes aplicar una medida que no sea la pertinente para evitar, por ejemplo, el perjuicio que se está ocasionando. Si esa medida se aplica y es una medida que no es la pertinente para evitar el perjuicio, entonces tampoco estaría cumpliendo la finalidad. O sea, esa medida no sería pertinente. Y también cuando no es proporcional, pues la medida es excesiva, está generando un perjuicio que no corresponde al administrado, pues tampoco corresponde mantenerlo. Entonces son tanto el tema de proporcionalidad como de pertinencia o idoneidad, como lo podríamos denominar también de la medida cautelar, son elementos simples. Dentro del concepto de medida cautelar que puede ser modificada, entra el tema de ampliar la medida. Claro, o sea, la medida, cuando hablamos de la variación de la medida cautelar, no es solamente el tema de levantarla, ¿no? También obviamente se puede modificar por otra. O sea, básicamente, o ampliar el plazo, ¿no? O sea, las circunstancias que queden claras es que la medida cautelar no es, como decía Pepe, o sea, no es inamovible, no es que la medida cautelar se puso al inicio del procedimiento, yo le impuse a órgano instructor al inicio del procedimiento y de ahí la mantengo hasta que concluya el procedimiento, a pesar de que las circunstancias cambiaron, a pesar de que meritaba variar de medida, o a pesar de que ya las circunstancias implicaban levantar la medida, o que mi medida que impuse está resultando demasiado gravosa para el administrado. Entonces, la medida puede variar por diferentes situaciones, ¿no? Sea en uno u otro sentido, sea más a favor, entre comillas, del administrado, o digamos en contra del administrado, pero cabe la posibilidad de esta variación porque la medida tiene que evaluarse. O sea, no es que simplemente el órgano instructor, pues yo uso la medida y me olvido de la misma y ya pues la dejo ahí sin perjuicio de que sea pertinente o proporcional o no sea idónea para la finalidad que estoy buscando. O sea, tiene que mantenerse esa idoneidad, esa proporcionalidad, esa razonabilidad a lo largo del procedimiento. Porque si tú mantienes una medida que es proporcional, entonces ya está incurriendo en una irregularidad del procedimiento. Entonces sí, es válido lo que mencionaba, ¿no? Entonces, esa correspondencia entre proporcionalidad e idoneidad, la decisión que debe justificar, que debe motivar la medida cautelar que se implica debe estar presente en toda esa motivación que se haga, pues tiene que hacerse efectivamente, ver que efectivamente esa medida que se está aplicando de manera proporcional es la que corresponde al caso que se está tratando durante el desarrollo de ese procedimiento y que es la que se justifica y que efectivamente pues, esa medida no resulta pues impertinente ni idónea para la finalidad que se busca conseguir con la misma, ¿no? Se mencionan algunos supuestos, no son los únicos, evidentemente, hay muchos más y también tengo algunos más que mencionar aquí. El supuesto de medida cautelar, había seleccionado de general, muy general de Sinarmí, que normalmente para el tema de supervisión de concesiones eléctricas o el tema básicamente prevé una serie de medidas cautelares. Lo que quería destacar era por un aspecto que era importante, que es el tema de las circunstancias sobrevenidas, ¿no? O sea, obviamente, ya lo dijimos, las circunstancias sobrevenidas pueden variar durante el desarrollo del procedimiento y eso implica que no pudieron ser conocidas o consideradas en el momento que se adoptó la medida. Al momento que se adoptó la decisión inicial en la cual la administración consideró que correspondía aplicar una medida cautelar, pues las circunstancias varían
y pueden ser circunstancias que no se conocieron o que no se consideraron, pero estuvieron presentes en ese momento, no fueron consideradas por la administración. Es válido, es posible que la administración, pues en el momento que adoptó la decisión de imponer la medida, pues efectivamente no conoció esa situación. Entonces es válido pues que al conocerla pueda variar, pueda cambiar esa situación, pueda cambiar la medida cautelar que se impuso porque las circunstancias no se consideraron en ese momento. Determinada situación, determinado aspecto no fue considerado en el momento en que se decidió adoptar esa medida cautelar. Y fundamentalmente otro aspecto por lo cual quería destacar esta regulación de parte de doña Mí es el respecto al tema de que puede imponerse como sanción, y es un tema que lo había mencionado, un acto que haya sido impuesto anteriormente como medida cautelar. O sea, no es presanción, me refiere a que puede, por ejemplo, una suspensión de un acto, se imponga como medida cautelar suspensión de las actividades de determinada empresa, porque esa empresa está perjudicando, está afectando, está haciendo una actuación gravosa para los fines de interés público. Finalmente, la sanción que se imponga en el procedimiento sancionador puede ser efectivamente que la empresa suspenda definitivamente sus actividades en esa zona. Puede ser. Entonces, siempre dentro del marco del normativo que regula ese procedimiento, siempre deberá tenerse en cuenta que efectivamente cabe la posibilidad de que como medida cautelar se imponga un acto que está previsto como sanción, pero que haya sido considerado pues con carácter temporal, ¿no? Aquí la suspensión es temporal. O sea, la diferencia con la sanción final es que, por ejemplo, acá la suspensión que se dicte como medida cautelar tiene una temporalidad, tiene una provisionalidad, como es el objetivo de la medida cautelar. O sea, se asegura durante el desarrollo del procedimiento, la resolución se mantenga, o hasta que finalmente se dicte la resolución final. Y a la resolución final se puede reiterar esa suspensión, pero ya la reitera de manera completa y definitiva y ya sustentada en un procedimiento sancionador que se ha llevado a cabo. Entonces cabe la posibilidad de que no lo vean como extraño en el tema de que pues sí, usted puso como medida cautelar una suspensión, pero eso es una sanción para mí. Claro, es una suspensión, pero tiene un carácter básicamente durante el desarrollo del procedimiento y de las circunstancias lo justifiquen. Y tiene ese carácter temporal que reúne necesariamente la medida cautelar. La medida cautelar pues, no tiene la finalidad de mantenerse en el tiempo. O sea, terminado el procedimiento sancionador, culminada la resolución de una u otra forma, pues la medida cautelar queda sin efecto, a lo mucho, ¿no? Si es que no ha sido dejada sin efecto previamente, como vemos por las circunstancias sobrevenidas o por los elementos que tuvo en cuenta el órgano instructor durante el desarrollo del procedimiento. Entonces, puede ser perfectamente que la sanción coincida con la medida cautelar que se impuso en algún momento durante el desarrollo y durante el inicio del procedimiento. Y eso es posible, pues, siempre y cuando pues, esa sanción o ese tipo de conducta de sanción que se aplica, pues, esté prevista previamente en la regulación de este procedimiento en concreto. Entonces, siempre, y eso ya es un tema general del sancionador, la aplicación de sanciones o la aplicación de medidas cautelares, tiene que estar, son las medidas cautelares o las sanciones que estén previamente determinadas en la norma correspondiente. O sea, ahí ya nos vamos a lo básico del procedimiento sancionador, legalidad, tipicidad correspondiente. Entonces, pero cabe la posibilidad porque coincidan a veces este tipo de medidas cautelares y a la vez, posteriormente, ya como en la finalidad del procedimiento, ya una sanción que coincida con esa medida cautelar que se impuso durante el inicio o durante el trámite del procedimiento. Y otro ejemplo que quería recoger, por ejemplo, es el tema de las áreas protegidas, ¿no? Este es un tema ya bastante relevancia con el tema ya de la vigencia, ya el establecimiento de un Ministerio del Ambiente. CERNAM, para mayor explicación, es el Servicio de Áreas Protegidas, que es una dependencia del Ministerio del Ambiente. Básicamente se encarga de proteger las áreas, los parques, las zonas protegidas de carácter ambiental y tienen relevancia de servicio. Entonces, hay aquí algunos ejemplos de medidas cautelares en concreto. Ustedes pueden ver claramente aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, para el caso de medidas cautelares para evitar afectaciones a estas áreas protegidas, se prevé, por ejemplo, el comiso. O sea, que bienes utilizados. O sea, el comiso de los bienes. Pero no el comiso de bienes como en sí porque quiero perjudicar al infractor, al supuesto infractor, quitándole bienes, sino porque le comiso esos bienes. Porque esos bienes están siendo utilizados en acciones constitutivas de infracción.
son inmovilizados hasta que se encuentre consentida la resolución absolutoria, si hubiera, la entrega de la constancia del pago de la multa. O sea, si ya pagó la multa, porque se determinó que hubo una infracción efectivamente de parte de esa empresa o persona natural infractora, y por consiguiente pues ya le corresponde devolver los bienes que utilizó para cometer esa infracción, o hasta su comiso final. Cabe la posibilidad también, finalmente que esos bienes ya no sean devueltos, ¿no? Que ya no sean devueltos porque efectivamente pues la gravedad de la infracción, el daño que se ha generado en este caso al área protegida es tan fuerte que pues, efectivamente la sanción es que comiso estos bienes. Ya definitivamente tú no puedes utilizar estos bienes porque ha demostrado ser pues, un peligro para este tipo de áreas protegidas. Entonces efectivamente ahí ustedes pueden observar pues, las diferentes gradualidades y diferentes situaciones que puede implicar una misma situación de comiso, ¿no? O sea, tanto la devolución de los bienes, cuando puede haber de acuerdo a la revisión que se hizo durante el procedimiento, se evaluó porque efectivamente no hubo una infracción, pues se le devuelve, ¿no? Pero, o también puede ser que efectivamente la sanción solamente sea multa, sea de ese tipo, pues pagar las multas y le devuelve los bienes que eran de su propiedad. Pero puede ser también la infracción tan grave, muy grave, que pues ya la sanción final es que esos bienes ya son decomisados. Entonces ya finalmente ya la persona que incurrió en esa infracción y que utilizó esos bienes para la infracción puede ser finalmente decomisados permanentemente. Entonces ahí también ven, en consecuencia como lo que decía para afinar aquí, que por ejemplo una medida cautelar, que era el comiso temporal de esos bienes, finalmente también coincide con el comiso ya de decisión final que se tome como parte del procedimiento sancionador. El comiso, pero ya el comiso permanente. Entonces, como igual, la suspensión temporal durante el desarrollo del procedimiento, de la actuación causante de la infracción, también puede ser la suspensión definitiva de la actuación de esa persona. Entonces, acá el comiso temporal, que era durante el desarrollo del procedimiento, finalmente puede hacerse efectivo ya un comiso definitivo, cuando ya como consecuencia de una decisión final que se siga durante el desarrollo del procedimiento, se establece que la sanción que corresponde es justamente quitarle definitivamente esos bienes con los cuales esa persona incurrió en la infracción, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas cautelares aplicables. Y la otra es la suspensión de la actividad que mencionábamos también, ¿no? O sea, justamente, ¿cuál es la actividad que suspende? La actividad que genera los daños al ecosistema, en este caso. Es suspendida hasta que concluya el procedimiento. O sea, se suspende, efectivamente. Ahí justamente quería ligarlo el tema de la suspensión con las finalidades que hablábamos de la medida cautelar. O sea, por un lado es asegurar la decisión final y evitar, y en este caso se ve claramente, que se sigan generando los daños. O sea, sería absurdo que se desarrolle un procedimiento sancionador y esa empresa, estoy juzgando una empresa o una persona natural, una persona en concreto, siga generando esos efectos dañosos mientras sigue el procedimiento sancionador, siga generándose, cuando llegue a culminar el procedimiento sancionador, ¿qué encontramos? Y ya esa área protegida, ese ecosistema, ha sido variado totalmente. ¿Por qué? Porque no se impuso la medida cautelar en el momento oportuno. Entonces, ahí viene el tema de efectivamente, la otra gran finalidad de la medida cautelar, efectivamente evitar que los efectos dañosos se sigan produciendo cuando ya la administración toma conocimiento de la presunta infracción que se está cometiendo. Entonces, la administración no quiere, pues, justificar y decir que esa persona siga haciendo esa actitud, esa conducta dañosa, permitirle que siga haciendo eso, mientras cuando ya tomó conocimiento del mismo, ya inició un procedimiento, a mayor razón, ya inició un procedimiento sancionador al respecto. Entonces, inició un procedimiento sancionador al respecto y ha visto claramente que esa situación dañosa se va a seguir produciendo si no impone una medida cautelar al respecto, pues con toda razón compete que aplique la suspensión también, que suspende las actividades del sitio. En las áreas
sin ponerle una sanción y evitar el perjuicio a la sociedad, pues efectivamente ya no lo estarías consiguiendo, porque si tú a los 6 meses que haces el proceso sancionador, recién paralizas esa actividad, está produciendo el efecto dañoso, pues ya realmente ya el perjuicio ocasionado ya sería mucho, y ya finalmente no estarías tú llegando a la finalidad última del procedimiento sancionador, o sea, no estarías evitando el perjuicio a la sociedad, ni estarías evitando de que el efecto que querías evitar al imponer una infracción como tal, ya no se estaría produciendo, ¿no? Ya no estarías logrando la finalidad del procedimiento. Por eso la importancia de que al momento, básicamente del inicio, se puede evaluar toda la situación que te pone en conocimiento como un instructor, y tú ver desde el inicio, si en esas circunstancias lo ameritan, imponer la sanción, la medida cautelar correspondiente. Entonces, si tú ves que ya desde el inicio amerita, pues esto es urgente, y tú impongas una medida cautelar que impida, ya no en este caso, ¿no?, que impida que se siga produciendo ese daño al ecosistema, pues tienes que aplicarla inmediatamente, tienes que poner la medida cautelar inmediatamente. Claro, siempre aplicando la medida cautelar que sea pues proporcionada y sustentando la aplicación de la medida cautelar. O sea, eso no quita la inmediatez, no quita el tema de la justificación y la motivación de la medida. O sea, no debemos confundir inmediatez con falta de justificación, con falta de motivación, con falta de proporcionalidad. O sea, el órgano instructor debe cuidarse siempre de ambas cosas. O sea, debe ser oportuno, debe actuar inmediatamente cuando corresponda, debe imponer, por eso le permite el procedimiento medidas cautelares justamente para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, debe actuar de manera oportuna, inmediata, pero a la vez asegurando pues en garantía del derecho de los administrados, también asegurando de que esa imposición de la medida cautelar pues sea razonable, sea justificada, y que pues sea resultado de una decisión motivada por parte del órgano instructor, ¿no? Y otro ejemplo de medida preventiva, pero yéndonos a otro supuesto que no está mencionado ahí, es en el caso de las medidas preventivas que están previstas para el tema del procesamiento administrativo, pero ya de carácter disciplinario, ¿no? Como por ejemplo está contemplando la directiva que ha previsto la Contraloría General sobre el tema del procedimiento, pero ya no de administrados, sino de funcionarios, servidores públicos. Ahí, por ejemplo, me llamaba la atención que hay una medida preventiva que comprende la separación del cargo del funcionario servidor mientras dure el procedimiento sancionador. ¿Cómo se entiende esta separación del cargo de funcionario servidor? Se pone a disposición de la oficina de personal o la ACA a sus veces para el desarrollo de trabajos que no estén relacionados con la materia investigada y el procedimiento sancionador. O sea, se le trata de separar de los actos del área en la cual supuestamente ahí incurrió en una infracción administrativa que lo haría pasible de una posible o presunta responsabilidad administrativa funcional. Entonces se le separa del cargo en el cual estaba, se le retira del área donde estaba prestando sus servicios, y para que no esté vinculado con la materia investigada en el procedimiento sancionador. Esa medida, y precisa la directiva de la Contraloría, no constituye sanción administrativa. Yo creo que si efectivamente no es una sanción administrativa hasta que pues efectivamente haya una decisión final, pues no impide continuar con el procedimiento sancionador porque sigue trabajando en la entidad, pero se le separa del área donde estaba trabajando hasta antes de iniciar el procedimiento sancionador. No impide continuar con el procedimiento ni produce indefensión, es lo que dice. Y su impugnación solo procede conjuntamente con el recurso de apelación, ¿no? Ahora, lo que me importaba sobre todo era el tema de los criterios de aplicación. Es el tema de la gravedad de los hechos, ¿no? O sea, así como hablábamos de proporcionalidad y justificación y pertinencia, aquí la aplicación de ese tipo de medidas que realmente pues yo creo que siendo funcionarios, servidores, pues sí, a todos nos chocaría que nos separen, aunque no nos separen del puesto, no nos voten, pero que nos muevan provisionalmente de nuestro puesto porque hay un procedimiento en nuestra contra, pues de todas maneras es un tema que nos afectaría de cierto modo. Entonces debe evitarse pues, que eso sea la medida más común. Entonces, ¿cómo justificar que efectivamente esa medida sea razonable, sea proporcional? Ellos lo mantienen en el sentido de la gravedad, o sea, en los casos más graves, los imputados sean bastante graves, sean así tales, de tal gravedad que pues, se justifique la aplicación de una medida de este tipo. Y por otro lado, un argumento que ya conocemos, que es el tema de la posibilidad de que se ponga en riesgo el correcto ejercicio de
la finalidad de la función pública, en este caso que es la finalidad que se busca con este procedimiento, la correcta probidad del dinero público. Entonces sería más o menos equivalente a la justificación de la que se busca asegurar la finalidad de la decisión final que se va a adoptar en este procedimiento de gestión funcional, que por cierto es muy largo, ¿no? Pues son 8 meses más o menos de distribución. Entonces, dice, para establecer la gravedad de los hechos imputados, ahí, conforme al principio de razonabilidad, aquellos deben estar formalmente referidos a expresiones graves o muy graves. Otra vez entra el tema de razonabilidad, ¿sabes? Me parece bien que esté expresamente previsto en este derecho, porque es un argumento que tiene que tenerse en cuenta muy claro y presente en toda institución de la aplicación del criterio de razonabilidad. Y además, tener en cuenta, de acuerdo al criterio que se establece en esta directiva, que el grado de la participación de esa persona en el hecho cuestionado se hubiera sido bastante relevante. Y asimismo, considerar la estimación de la posibilidad de la puesta en riesgo del correcto ejercicio de la función pública. Y debe considerar el nivel del puesto en el cual se tenía, ¿no? Respecto a la infracción indicada. Sí. Una pregunta sobre lo que dijo sobre la separación de funcionarios. ¿Solamente sería para los funcionarios de carrera? Porque con ese funcionario, pues también uno podría pensar en el presidente de la República o los servidores públicos, ¿no? Porque funcionario público es un término muy genérico. Claro, ya el término de definición de funcionario y servidor, pues es muy abierto, ¿no? Como ves, o sea, pero... Claro, o sea, hay excepciones, o sea, digamos, ¿qué función? Claro, no comprendería funcionarios elegidos por elección popular, por ejemplo, no alcaldes, no regidores, Pero podría ser directores. Claro, puede ser no, presidente es elección popular. No soy el presidente. O sea, ¿qué le comprende? O sea, básicamente sería el tema de los que están de carrera o funcionarios que tienen cargos directivos. Pero cargos directivos también puede ser. Gerentes, directores de administración, directores de jefe de logística. Como presidente, por hacer el copy, no la alcanzaría a él. Creo que ahí son cargos de confianza política, básicamente. Entonces es poco probable que comprenda este tipo de supuestos. Pero, supongamos, en un caso de un jefe de logística, ¿no? Que justamente esté cuestionado por situaciones irregulares, infracciones en el actuar de la ley logística, ¿no? Es un caso, bueno, creo que ya la ley logística, pero normalmente es un área muy sensible siempre. Entonces, se le separa porque justamente pues, se busca evitar que pudiera haber mayores problemas en esa área de manera preventiva, y si se ve que no hay ningún problema, pues se suspende, se concluye esa medida y se prende el supuesto, ¿no? Pero digamos, la idea que gira en torno a todo esto, sea en las medidas de ese tipo de carácter disciplinario, como en las medidas administrativas que pudiera poner el CINAMIN o CITRAN o otro tipo de órganos como el CERNAM, es que sea debidamente proporcional y pertinente al supuesto concreto que estamos refiriendo. Y que no hay problema, no hay, digamos, una oposición en el sentido de que esta medida pueda ser el inicio muy similar a la sanción final que se pueda tomar, pero siempre teniendo en cuenta que la medida, como en el caso del comiso, que veíamos muy claramente, que la medida, pues en este caso del comiso tiene un carácter temporal, y cuando ya hay una decisión definitiva, pues ese comiso se hace efectivo ya de manera permanente. Entonces hay una distinción ahí entre las medidas, que la aplicación de la medida como tal, con carácter provisional. Debemos reiterar que la medida cautelar tiene esa finalidad provisional y temporal que no debe escapar a nuestro criterio, en el sentido que esta medida tiene una finalidad durante el desarrollo del procedimiento. Acabó el procedimiento, sea en el sentido que tenga, y esta medida cautelar quedó sin fundamento, ya no hay motivo para mantener una medida cautelar cuando ya se impuso una sanción, pues, o cuando ya finalmente se decidió para el administrado que no tenía ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos extraer como conclusiones muy puntuales sobre esto, ¿no? Y un poco reiterando lo que ya hemos venido diciendo a lo largo de la discusión, ¿no? Estas medidas tienen carácter provisional, son temporales, se pueden variar durante el desarrollo del procedimiento, pueden ser mayores, pueden ser menores, tienen que ser las que correspondan a las circunstancias del caso concreto y a las circunstancias que estén durante el desarrollo del procedimiento presentes. Y deben ser las necesarias, o sea, las pertinentes para lograr la eficacia y la resolución final. Deben ser aquellas que sean pertinentes, no otras que no sean pertinentes, que no sean las que correspondan para asegurar esa eficacia. O sea, si se aplica una medida que no es idónea, no es pertinente, pues efectivamente no estaría logrando la finalidad que busca,
que son, como hemos visto, dos, ¿no? Lograr la finalidad de la resolución final, que es la eficacia de la resolución final, y que pues se eviten perjuicios que se pudieran estar produciendo cuando la administración toma conocimiento de esta situación. Entonces, la idea es que esa medida sea la necesaria, sea la pertinente, para asegurar la eficacia de la resolución y asimismo el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, que es el otro tema, evitar que se sigan manteniendo los efectos de la conducta infractora que pasó justamente a criterio del órgano instructor. Entonces se busca evitar que esos efectos, pues, al menos ya cuando la administración tomó conocimiento de los mismos y decidió iniciar un procedimiento, pues lo menos que cabe es que se evite que sigan produciendo esos efectos perjudiciales, ¿no? Porque la idea es ya evitar que se siga afectando a la sociedad por una conducta de ese tipo. Y finalmente ahí está el tema de los intereses generales, ¿no? Que finalmente los intereses generales tienen que primar ahí al respecto, o sea, tiene que evitarse cualquier tipo de situación que esté generando durante el desarrollo del procedimiento, sea al inicio, sea durante el transcurso del mismo, que pudiera afectar a los intereses generales. Entonces, tiene que ser la más adecuada posible para evitar que se pudieran generar esos efectos de la voz, que se sigan manteniendo a lo largo del tiempo. Si podemos poner una ley cautelar que evite que esos efectos de la voz se sigan produciendo, pues tenemos que aplicar en el momento que sea pertinente y oportuno. O sea el momento que sea durante el desarrollo del procedimiento administrativo, si observamos que hay efectos que están afectando el interés general, afectando el interés de la administración, afectando a terceros por parte de la conducta del infractor, pues tenemos que tomar la medida de la que sea pertinente, idónea, para evitar que esos efectos perjudiciales se sigan produciendo. Y el otro punto a destacar es un tema que hemos venido reiterando: el juicio de razonabilidad, la idoneidad de la medida que se va a imponer, y que esa medida, cuando se imponga, sea debidamente sustentada en elementos que se conociendo. O sea, ahí toda medida, como la resolución que veíamos final en el procedimiento administrativo, tiene que estar debidamente justificada, debidamente motivada, ¿no? Entonces, ahí la motivación que haya de este tipo de decisión, en este caso de imponer una medida cautelar, que la medida cautelar no es poca cosa, o sea, como vemos, puede ser muy fuerte, puede ser muy similar a la sanción. Entonces, tenemos que cuidar mucho la justificación que vemos de la misma, que efectivamente esta sea la que corresponde, que sea la proporcional, que sea la necesaria, y que no estemos aplicando arbitrariamente, irregularmente, de manera desproporcionada una medida que no corresponde, ya sea que apliquemos una medida que no corresponde porque no es la que debe ser otra, o porque simplemente no corresponde aplicar ninguna medida. Como les decía, o sea, la medida cautelar puede estar presente o no puede estar presente en el procedimiento administrativo sancionador. Depende de cada procedimiento administrativo sancionador aplicar una medida cautelar. Si no se justifica el aplicar una medida cautelar, no pasa nada. O sea, en la medida que el procedimiento sancionador desarrolla el curso normal y sigue adelante. Pero si justifica la medida cautelar, corresponde aplicarla en cualquier instancia del procedimiento administrativo sancionador, pues corresponderá aplicarla. Entonces, esa es la idea, pero siempre reiterando la garantía de que efectivamente sea debidamente justificada, debidamente motivada en la concesión de la misma, y que pues esté sustentada en razonabilidad y proporcionalidad. ¿Sería todo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Hasta luego. Ay, yo no sé cómo voy a hacer para eso.